¿qué está pasando en el tema de salud? Y siempre pendientes de los anuncios que lanza Forosalud, tema del reglamento de ley de alimentación saludable, ¿no es cierto? Tema de los ensayos clínicos, que se hizo un escándalo por estos menores de edad que habían sido usados de forma quizás no tan clara, tema, ¿no es cierto?, del TPP y cuánto gastamos y cuánto derrochamos en las medicinas en nuestro país. ¿Qué cosas ha dicho Gobierno Humala? Cero. ¿Qué nos dice Alexandro Sacco? A ver, nosotros analizamos que se han evadido los temas de fondo del derecho a la salud, del sistema universal de salud, que fue un compromiso del gobierno construir hace 4 o 5 años, cuando estaban en campaña y cuando asumieron también el gobierno. Es indicativo que no se haya mencionado ni una sola palabra de e-salud. Es un sistema que tiene casi 11 millones de afiliados, al cual se le ha recortado el financiamiento en una acción. Limita la posibilidad de su crecimiento y sus responsabilidades. Además, no se ha hecho una referencia, se ha hecho una referencia interesante al incremento del financiamiento del Seguro Integral de Salud, lo cual es verdad, está incrementando su cobertura, en algunos casos, como el cáncer que se ha mencionado, pero lo que no se ha dicho es que el propio Seguro Integral de Salud ya ha sacado un estudio actuarial que determina que necesita por lo menos 360 soles por afiliado al año para garantizar sus atenciones y hoy tiene 90. Es decir, el propio Seguro Integral de Salud está reconociendo que está en la cuarta parte. Poco, ¿no? De paso suena poco. $100 para un sistema, una atención de salud integral en los países como Costa Rica, por ejemplo, son $1,000, ¿no? O sea, estamos lejísimos. Pero el propio SEIS ha reconocido que necesita 4 veces más su financiamiento, y no se referido a lo que dijo Cateriano en su discurso de investidura, que afirmó que ya a partir del 2016, como no se puede lograr un sistema universal, integrado, como todos quisiéramos, se estaría homologando la prestación en el SIS, del SIS con el salud, pero eso no se ha dicho absolutamente nada. Dos temas puntuales importantes es que la referencia a lo que sufren los pacientes, los usuarios de los servicios, en el MINSA, en el Salud, en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, en la burocratización, en el maltrato, en los trámites, en la falta de medicamentos, que no está siendo resuelta por la Superintendencia de Salud, no se ha hecho una mención, y ese quizás sea uno de los temas más sensibles que la población enfrenta. Por ejemplo, el desabastecimiento de medicamentos es crónico en el país. Hay un estudio, una investigación del Consejo Nacional de Salud que demuestra que la mitad o un poco más de medicamentos nada más está disponible en los establecimientos públicos. Y para finalizar esta primera parte, en relación a los medicamentos, se ha dicho algo que parece interesante, pero es gravísimo, porque aquí lo que falta en el país para que haya mayor posibilidad de tener acceso a medicamentos biológicos, biosimilares, que son los nuevos que vienen en relación a la atención del cáncer, etcétera, y otros genéricos de marca, es que DIGEMIT apruebe las normativas que falta, que está pendiente del año 2011. Pero lo que ha dicho el presidente es que solo se va a hacer este tema de la bioequivalencia para 10 medicamentos, cuando estamos hablando de aquí de cientos de medicamentos que tendrían que pasar por este tamiz para que no haya ninguna observación de la industria transnacional, pero el presidente ha dicho que solo va a ser en 10 medicamentos y que además no lo va a hacer la autoridad de medicamentos, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, sino que esto va a ser trasladado al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces, el anuncio sobre salud no ha sido ni bueno, ni siquiera. Yo creo que ha anunciado lo que se ha hecho, algunas cifras que son reales. El presupuesto de la salud está dejando este gobierno casi en 80% del que encontró, pero eso no significa que el sistema haya mejorado 80%. ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de que hay mucha más plata en el sistema de salud, para decirlo coloquialmente, es que el auto no avanza, el auto está oxidado. Las piezas del sistema de salud, a pesar de que tú le eches el mejor aceite del mundo y la mejor gasolina del mundo, cuando tú se le echas eso a un carro viejo, no va a funcionar. Es lo que está pasando con nuestro sistema. Nuestro sistema necesita una reforma real, que no se ha dado lamentablemente, sobre todo de la gestión y de los sentidos comunes dentro del sistema que reflejan lo que es el país. Si tenemos un sistema de salud discriminador, que privilegia a algunos, con corrupción dentro de los establecimientos también, porque hay que comenzar a señalar que dentro del sistema de salud hay corrupción, macro y micro corrupción, es porque el país es así. Entonces tenemos que enfrentar eso. Es un reflejo más de eso. Se firma un tratado internacional dentro de poco, están en las últimas negociaciones, hasta Canadá ha salido molesta de esas negociaciones, que es el TPP, y eso también pone en consideración no solamente derechos de propiedad intelectual, sino medicinas, y en eso también está incidiendo Forosalud, Alexander. Sí, yo
quería aprovechar para hacer un comentario también general en relación a la visión de país y de modelo de desarrollo que tenemos, ¿no? Creo que no estamos llegando a entender que para desarrollar socialmente al país necesitamos políticas públicas universales, sistemas universales, pero lo que tenemos en el país son programas sociales. Hay una diferencia muy grande entre una política universal que es transversal a toda la población, independientemente de cualquier otra consideración, a programas sociales que van a determinadas poblaciones específicas. Por lo menos hasta donde nosotros hemos investigado en el tema de salud y en relación al desarrollo de los países y de las sociedades, no hay ningún caso en el mundo que haya desarrollado un país próspero social y económicamente a través de programas focalizados. Esto es una situación que se ha implementado en nuestros países a partir de hace unos 20, 25 años. Entonces, en salud se refleja claramente. Mientras no tengamos unas políticas universales que tiendan a una atención, aquí la discusión es, desde nuestro punto de vista como Foro Salud, igualdad. Tenemos que brindar igualdad en los alcances del sistema público, porque los ciudadanos peruanos, estemos en el salud o estemos en el SIS, somos iguales y tenemos el derecho a recibir la consideración de la atención en ese sentido, como ciudadanos, no como cualquier otra consideración. Yendo al tema que tú me preguntabas en relación al Tratado Transpacífico, es cierto, están en Hawái en estos días negociando las últimas consideraciones del TPP y realmente esperamos que el criterio de salud pública se imponga frente al criterio comercial del MINCETUR, que según la experiencia reciente de los últimos TLCs, siempre trató no de defender los intereses públicos, sino los intereses comerciales. En este caso, no se debería mover 1 milímetro, como ya ha dicho el ministro de Salud, las líneas rojas en el tema de las patentes, porque eso nos ataría en décadas más adelante a precios exorbitantes, que finalmente no solo es la cuestión del dinero, sino que el dinero utilizado para llenar las arcas de una transnacional, al final no sirven para salvar las vidas de la gente. Y en nuestro país se mueren niños con VIH, aquí en Ventanilla, en el Callao, en Villa El Salvador. En nuestro país la TBC, multidroga resistente y extremadamente resistente, está llegando a niveles de los más altos en Latinoamérica. Entonces estamos hablando de cuestiones que son reales y que nuestra demanda al sector salud en este periodo que queda de gobierno en el último año es que hay un sinceramiento, es decir, ya de las cifras del discurso que da el presidente, ok, es un tema político y su manera de ver el país, pero el sector salud tiene que dejar información claramente establecida de cuáles son las brechas, cuáles son los problemas y sincerar, porque por lo menos en el caso de TBC se nos está informando que en algunas redes de salud no se está transparentando la información porque esto está aumentando gravemente. Ahora, para coger otros dos enfoques, tanto en educación como salud, saliendo un poco del tema de infraestructura, saliendo un poco, ¿no es cierto?, de las cosas más concretas. Lo que ha dicho el presidente Ollanta Humala sobre el tema de salud es también que va a promover el deporte y que salud va a construir el Instituto de Medicina del Deporte, ¿no es cierto?, en San Juan de Miraflores, y que su gobierno ha invertido 3.249 millones de soles en el deporte como ese, dentro de ese enfoque, digamos. Bueno, que Salud construya un instituto de medicina deportiva está perfecto, no hay ningún problema, que lo haga. Es más, no debería ser solo el Salud, sino el MINSA, o sea, todas las regiones deberían tener un instituto de medicina deportiva, promocionar el deporte, etcétera. Habría que revisar bien esos 3.249 millones, pero si queremos promover la vida saludable, lo que tiene que hacer el Ministerio y la PCM es reglamentar la ley de alimentación saludable, por ejemplo, que está hace 2 años y 2 meses encarpetada en la PCM porque se ha creado una comisión multisectorial justamente para entrampar esa aprobación. Deporte, por supuesto. Es más, hay países en donde no es el Ministerio de Salud. En Bolivia, si no me equivoco, es el Ministerio de Salud y Deportes, porque el deporte está absolutamente relacionado con la salud. O sea, no es cuestión que ahora sacamos 4 medallas y el presidente se aprovecha eso, porque es un aprovechamiento, sino cómo hacemos canchas, cómo hacemos canchas de deporte, de fútbol, cómo incentivamos a nuestras corredoras, a todas las otras profesiones, disciplinas deportivas, por un lado. En relación, yo quería hacer un comentario en relación a otro tema que ha dicho el presidente, que es del SAMU, el Servicio de Atención Médica de Urgencia. Él ha dicho que ha atendido en este periodo 250.000 casos de urgencia y emergencia. Bueno, digamos que habría que comprobar esa cifra, pero lo que no hay en el país es un sistema de atención de emergencias que pueda garantizar que el señor Yuca del circo de San Juan de Lurigancho, al que le cayó una granada la vez pasada por este acto delincuencial,
ese circo, sí. Y no lo atiendan en una clínica que incumple la ley, parte del complejo hospitalario San Pablo, y hay que decirlo, hay que decir quiénes son los que están negando la ley, y que Salud en algunos casos tampoco atiende emergencias por una serie de complicaciones burocráticas, etcétera. Entonces, no es solamente las ambulancias del SAMU, es que tenemos que crear un servicio de atención de emergencias que, por ejemplo, atienda a estas 11 personas que han muerto, bueno, ya han muerto 11 personas en el Cusco hoy día en la mañana en este accidente de tránsito, pero hay decenas de heridos, ¿no? Hay todo un problema también en relación de la discapacidad. Se ha anunciado el tema de la discapacidad severa, que se le va a dar una pensión no contributiva, pero ahí hay una norma que se ha emitido que establece una serie de restricciones y una tramitología enorme para que se declare a una persona con discapacidad severa. Y el último punto que quería mencionar en esta parte es el inicial, el de la corrupción. Y el de la... ¿Qué pasa en el sistema de salud? Por ejemplo, un punto importante es que el sistema de salud no debe tener cajas de pago. El salud no tiene porque es un sistema, digamos, que ya está cubierto en relación a la seguridad social. Pero el Ministerio de Salud lamentablemente mantiene tarifas y cajas. ¿Cuánto es lo que ingresa a las cajas del Ministerio de Salud anualmente en los bolsillos de la gente, que no es la gente que tiene más plata? Son 650 millones de soles. 0.1% del PBI. Nosotros creemos que ya es hora de cerrar todos los cobros en los establecimientos públicos del país y cerrar las clínicas en los hospitales. No podemos seguir manteniendo clínicas dentro de los hospitales públicos que utilizan los recursos públicos y que generan ingresos que pueden ser usados de mil maneras. Exacto. ¿No? Entonces, esos son temas importantes que si hablamos de un sistema universal y gratuito tenemos que comenzar a enfocar, y la microcorrupción. ¿Hay microcorrupción dentro del sistema de salud con los medicamentos, con una serie de trámites? Sí, entonces comencemos a sincerar esos asuntos y pongamos en el centro del foco al ciudadano y sus padecimientos que todos los días tienen que pasar en una clínica, en un hospital público de salud o lo que fuese. Vamos con las respuestas, comentarios finales. Alexandro Saco, coordinador de Foro Salud. A ver, en relación a la infraestructura que manifestaba el oyente Huánuco, en general habría que señalar que ojalá que se cumpla el compromiso de estos 170 establecimientos estratégicos en el país. ¿Por qué son tan importantes que haya un establecimiento con capacidad resolutiva en cada provincia? Porque esto funciona como una cabecera, es la cabecera de esta red. Y eso serviría para comenzar a territorializar la salud. Tenemos que entender que en los territorios se juegan muchas de las cuestiones de la vida diaria de la gente. Por ejemplo, sistemas tan distintos como el cubano o el inglés tienen una particularidad, que es que al médico y a su equipo de salud se le encarga velar por la salud y se le incentiva para que la gente no se enferme, no como en nuestro sistema, que se le incentiva a los médicos porque haya más atención de personas que se han enfermado, sino al revés, prevenir que no lleguen a los establecimientos grandes. Entonces, si tenemos los establecimientos estratégicos, podemos bajar hacia las redes integradas en las cuales comenzamos a instalar la lógica de que los ciudadanos ingresan a los establecimientos del primer nivel sin que se les haga ninguna pregunta. El señor es un ciudadano del país que viene con o sin su DNI, porque a veces hay 1 millón de peruanos o un poco menos que no tienen DNI, y se les da una cartera de servicios claramente establecida y su referencia al hospital estratégico de ser necesario. Y territorializar la salud también quiere decir promover la participación ciudadana, los comités locales de salud en los barrios, en las postas. Tenemos en nuestro país 7.500 establecimientos de salud, no es una red chica, es una red que tiene bastante extensión y hay normas y hay leyes que permiten la conformación de estos consejos locales de salud, en donde la población, ¿por qué no?, puede llegar hasta acuerdos de cogestión con las autoridades. Ese es el tema de los establecimientos estratégicos y la necesidad de la territorialización. Y finalmente, el tema del VIH al que hacía alusión el oyente, es cierto, hay una cobertura que se ha expandido bastante, pero todavía la cobertura no es para todas las 70.000 personas que padecen VIH en el país, y las comunidades nativas como en Santa María de Nieve y la zona de Amazonas, ahí estamos hablando casi de epidemias por la cantidad de promedio de incidencia que tiene el VIH en esta parte del país, por ejemplo, y eso va en paralelo también con el otro gran tema de la TBC. Hace poco no había medicamentos para la TBC multirobo resistente en la mitad de las redes de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces un conjunto de asuntos que tenemos que enfocar adecuadamente y promover la participación decidida de la gente. Así es, vamos a ver en todo caso qué sucede también en este último año preelectoral y también para todos los políticos. Les agradecemos a los tres por haber estado con nosotros. Está pendiente la reforma de la salud, es un asunto histórico. Si cambiamos el sistema de salud del país, contribuimos a cambiar el país sin ninguna duda. Esa reforma está pendiente y nuestra organización, Foro Salud y todo
todas las organizaciones estamos en esa lucha y estamos seguros que en un tiempo más corto que largo lo vamos a lograr, porque no puede haber un país que se desarrolle si no toma en serio su sistema de salud. Así es. Muchas gracias entonces a Nicolás Lynch, ex ministro de Educación, Alexandro Saco, presidente de Foro Salud, coordinador de Foro Salud, y por supuesto también a Fernando Klüber, economista. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ingrid. Gracias a los tres.